Después de recibir el diagnóstico de una afección extremadamente sensible y seria, me transformé en la princesa de vidrio de todo nuestro hogar. El doctor indicó que mi infancia representaría un desafío enorme. Por eso mis progenitores me priorizaron en cada aspecto, incluso gastando todos los recursos acumulados durante su existencia en mis terapias. En la celebración de mis 5 años, por vez primera tras largo periodo, resonaron carcajadas en el interior de nuestra vivienda. Únicamente mi hermanita Poppy inquirió con pura perplejidad. Willow, ¿te marcharás mañana? Aquella constituyó la ocasión inicial en que papá la confrontó y mamá se arrodilló a su vera implorando al cielo, rogando por apenas algunos años adicionales para mí. Pero el día del inicio de preescolar de Poppy, lo único que manifesté fue que sentía una molestia leve en el pecho. De pronto, mi progenitora se desplomó y su dedo me apuntó con enorme frustración. ¿Por qué actúas con tanta maldad? Tienes que estropearle cada cosa a tu hermana. Todo nuestro universo orbita alrededor de ti. No podemos disponer de un único día para acompañar a tu hermana al colegio. Si deseas escapar, entonces márchate ahora. Deja de perjudicarnos. Apartó mis envases de remedios, tomó la mano de Poppy y cerró con fuerza la puerta tras ellas. No articulé palabra. Permanecí contemplando la contusión en mi extremidad, la lesión que no cicatrizaba mientras el frío penetraba cada vez más hondo en mis huesos. Cuando el cristal se fragmentó, por instinto había alzado la extremidad para resguardarme el rostro. Permanecí observando el perjuicio unos instantes antes de evocar las indicaciones del doctor. Querida, jamás en la vida debes dañarte. Si ocurre, el intenso sufrimiento podría no cesar. Corrí en busca de un apósito y lo presioné sobre la lesión. Se soltó en menos de 30 segundos. Me volteé para hallar una venda, pero la marca ya goteaba en el piso. A mamá le fascina mantener la casa impecable. No podía causarle otro desorden. Froté con mi manga, pero la marca únicamente se expandió por las baldosas, desplegándose como una flor marchita. Agarré la toalla más próxima y la enrollé firmemente en torno a la extremidad. Un temblor se propagó desde mis dedos, calando profundo en mis huesos. Fui al aseo y llené la tina con agua tibia. Recostada en el calor, logré respirar nuevamente. La lesión continuaba doliendo, coloreando el líquido de un tono tenue. Un sufrimiento por mis progenitores me abrumó. Utilicé mi reloj digital para llamar a mi papá. Timbró y timbró sin contestación. Intenté con mi mamá. Había bastante bullicio de su lado. Melodías, carcajadas de niños, un universo de festejo que se percibía a 1.000.000 de kilómetros del mío. ¿Qué sucede? Apresúrate. Ya casi es el momento de Poppy para presentarse. Mamá, no me encuentro muy bien. Estoy muy debilitada. Su tono cortante, por la impaciencia, atravesó el teléfono. Otra vez no te sientes bien. Es que nunca estás bien a menos que todo el universo orbite a tu alrededor. Willow, tienes 8 años. Eres una niña grande. ¿No puedes ser un poco más atenta por una vez? Al instante siguiente, la conexión se interrumpió. El tono de ocupado resonaba en el aseo vacío. Vi cómo el líquido se oscurecía lentamente hasta perder su tonalidad, con un nudo oprimiéndose en mi pecho. Mamá tenía razón. Yo siempre constituía un inconveniente. Mi afección, mi aflicción, mi gran dolencia, todo un inconveniente. La chaqueta tejida de mamá colgaba en el borde de la tina. Tiré suavemente de ella sobre mi rostro, inhalando su aroma conocido a jazmín. Era como cuando era pequeña y ella se sentaba junto a mi lecho. Justo así, cuando tenía fiebre. El agua se estaba enfriando. El malestar parecía estar reduciéndose. Ya casi se debía haber consumido todo. Mientras el universo se difuminaba en los límites, me pregunté: si me quedo sin respiración, por fin estaré bien. Mamá y papá ya no tendrían que inquietarse por su hija enferma. Mi hermana no tendría que renunciar a todo por mí, y yo no tendría que cubrirme el rostro para evitar gritar de sufrimiento en medio de la noche. Me encogí en la tina con el calor envolviéndome como el vientre de mi madre antes de nacer. Cuando volví a abrir los ojos, me vi desde arriba, observando mi propio cuerpo menudo y pálido reposar en la tina. Así que había partido. Escuché que se abría la puerta principal, seguida por la voz alegre de mi hermana. Willow, ya llegué. Salí corriendo a verlos. Mamá y papá habían regresado sosteniendo de las manos a Poppy. Papá llevaba un pastel de fresa. Se detuvo abruptamente al ver el desorden en la sala. ¿Qué ocurrió aquí? Mamá frunció el ceño. Tuvo una pataleta esta mañana. Mintió sobre estar enferma porque estaba molesta de que llevara a Poppy al colegio. El rostro de papá se oscureció. Se está volviendo cada vez más desatenta. Traté de explicarles agitando las manos frenéticamente frente a ellos. No, no es eso. Willow no intentaba hacerlos enojar, pero mis manos atravesaron el hombro de mi padre. No notaron nada. Poppy soltó su mano de la de mamá y corrió hacia la puerta de mi habitación. Llamó suavemente: Willow, sal y come un poco de pastel. Silencio. Ella los miró. Willow está dormida. Floté hacia ella y la abracé. Gracias, Poppy. La voz de mamá era dura. No está dormida. Nos está ignorando a propósito. Déjala. Comeremos nosotros primero. Papá puso el pastel en la mesa del comedor. Poppy lo miró fijamente con voz débil. Pero quiero esperar a Willow. Papá abrió la caja e intercambió una mirada con mamá. Si tan solo Willow fuera la mitad de atenta que su hermana, nuestras vidas serían mucho más fáciles. Clavó 5 velas en el pastel y las encendió. Levantaron a Poppy a una silla y bajo la mirada de sus padres la sopló. Hoy también era su 5º cumpleaños. Mamá preguntó suavemente: ¿pediste un deseo, Poppy? Los ojos de Poppy brillaron. Sí, deseo que Willow... Papá sonrió y le acarició el pelo. Shh,
Si lo dices en voz alta, no se hará realidad. Observaba desde un lado como una espectadora silenciosa. En mis cumpleaños la casa siempre olía a medicina. Las velas del pastel habían sido una cuenta regresiva, no una celebración. Pero el cumpleaños de Poppy por fin parecía un cumpleaños de verdad. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Poppy insistió en quedarse con el trozo más grande. Este es para Willow. Llevó el plato a la puerta de mi habitación y volvió a llamar. Willow, ven a comer pastel de fresa conmigo. Aún sin respuesta, la sonrisa en el rostro de Poppy se desvaneció lentamente. Llevó el plato de vuelta a la mesa. Willow no me contesta, dijo en voz baja. De pronto, papá estiró el brazo y le arrebató el plato de las manos. Tiró todo el trozo de pastel de fresa perfectamente glaseado al bote de basura. Tocó la mesa con la mano. Saltarse un par de comidas le enseñará una lección. Poppy se asustó tanto que sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Mamá la rodeó con sus brazos, fulminando a papá con la mirada. ¿Por qué le gritas? Luego le habló suavemente a Poppy. Está bien, cariño. Comeremos primero. Cuando tu hermana se dé cuenta de que se equivocó, saldrá por su cuenta. Me arrodillé junto al basurero, mirando el pastel desechado. La fresa de encima aún estaba tan fresca, ahora anidada entre pañuelos usados. ¡Qué desperdicio! El de fresa era mi favorito. Poppy se comió su pequeña porción y sus ojos se desviaban hacia mi puerta cada pocos segundos. Mis padres comieron en un pesado silencio. Se suponía que debíamos ser 4 en la mesa. Ahora una silla estaba vacía. Me senté en ella y le susurré a mi hermana. ¡Feliz cumpleaños! Esa noche mamá bañó a Poppy. Me quedé parada frente a la cortina de la ducha con el corazón en un puño, aterrorizada de que la abriera y me viera en la tina. A través del vapor, mamá enjabonaba la espalda de Poppy. Poppy levantó la vista con el pelo mojado pegado a la frente. Mami, ¿por qué Willow no ha salido todavía? Las manos de mamá se detuvieron un momento. Probablemente esté durmiendo. Pero la extraño, dijo Poppy con voz débil. No la he visto en todo el día. Mamá cerró el agua, envolvió a Poppy en una toalla grande y la abrazó fuerte. Poppy, ¿alguna vez te enojas con mami y papi? ¿Enojarme por qué? Mamá la abrazó un poco más fuerte. Porque siempre estamos pendientes de Willow. Porque le damos lo mejor de todo, porque a veces no tenemos suficiente tiempo para ti. Poppy envolvió sus pequeños y húmedos brazos alrededor del cuello de su madre. No, claro que no, porque Willow está enferma. Mi maestra dijo hoy que los enfermos son los que más cuidados necesitan. Mami, papi y yo tenemos que quererla todos juntos. Los hombros de mi madre temblaron un poco. Hundió el rostro en la toalla de Poppy y no habló durante un buen rato. Eres una niña tan buena, Poppy. Su voz se oía apagada. La verdad es que tu hermana ha tenido una vida muy difícil. Nació muy débil. El médico dijo que tal vez no llegaría a crecer. Mamá sorbió por la nariz. Así que siempre teníamos miedo de que sintiera dolor, miedo de que estuviera triste. Solo queríamos darle todo lo que podíamos. Su voz bajó a un susurro. Pero a veces mami también se cansa. A veces desearía que estuviera más sana. Desearía... Poppy escuchaba sin entender del todo, y le daba palmaditas en la espalda a su madre con su manita. Me acurruqué en el rincón con lágrimas transparentes corriendo por mi rostro. Lo siento, mamá. Fui yo quien no fue considerada. Si yo nunca hubiera existido, qué mucho mejores habrían sido sus vidas solo con Poppy. Pero no podían oírme. Después del baño, mamá arropó a Poppy en la cama. Luego caminó hacia la puerta de mi habitación y se quedó allí durante mucho tiempo. Finalmente levantó la mano y llamó suavemente. Willow, ¿estás dormida? Floté frente a ella con ganas de estirar la mano y tocarla, pero las yemas de mis dedos atravesaron el aire vacío. No debía haberte gritado hoy, Willow. Me equivoqué. Era el primer día de escuela de Poppy y estaba muy nerviosa. No quería ser tan dura. Hizo una pausa, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Suspiró. Te dejé un poco de pastel en la sala. Es tu favorito de fresa. Asegúrate de comerlo. Esperó unos segundos más antes de volver a su habitación y cerrar la puerta. Fui a la sala de estar. Sobre la mesa había un platito con un trozo de pastel. La fresa de encima estaba un poco torcida. A altas horas de la noche, observé mi propio cuerpecito en la tina. El agua se había enfriado y mi cara estaba pálida como el papel. A través de la pared oí a mi madre moverse en sueños. Luego de nuevo el silencio. El baño permaneció a oscuras. La cortina de la ducha se quedó cerrada. Amaneció. Lo supe por la luz que fue filtrándose lentamente por la ventana del baño, tiñendo los azulejos blancos de un dorado pálido. Era esa clase de luz que a mamá le encantaba, la que ella llamaba luz de domingo, aunque fuera cualquier otro día de la semana. La clase de luz que la hacía estirarse perezosamente en la cama y decir que hoy iba a ser un buen día. Me pregunté si hoy también lo diría. Escuché los primeros sonidos de la casa despertando. El crujido familiar del colchón de mis padres. Los pasos suaves de papá al levantarse. El pitido del microondas calentando el café. Luego la voz pequeña de Poppy desde su cuarto. Mami. La puerta de su habitación se abrió con un suave clic, y sus pasos descalzos sonaron por el pasillo. Ese sonido de palomitas de maíz en el suelo de madera que siempre me había hecho reír, se detuvo frente al baño. Willow golpeó suavemente con los nudillos. 1, 2, 3. El sonido de sus golpecitos se quedó flotando en el aire. 5. Esperó. Luego, con esa lógica serena que solo tienen los niños pequeños, se fue a buscar a mamá.
Floté detrás de ella. Mami, el baño está cerrado por dentro. Y Willow no contesta. Mamá estaba de pie frente al espejo del dormitorio, recogiendo el cabello. Se detuvo un segundo con los brazos levantados sobre la cabeza, los ojos encontrando los de Poppy a través del reflejo. Una sombra cruzó su rostro tan rápida que casi me la pierdo. Probablemente se levantó temprano a bañarse, dijo terminando de ajustar la pinza en su cabello. Deja que salga sola. Poppy frunció el ceño con esa seriedad tan suya. Pero ayer tampoco salió. Poppy, la voz de mamá fue firme, pero ya había algo diferente en ella. Una pequeña grieta. Ve a desayunar. La niña no se movió. Mami, el agua. ¿Qué del agua? Huele raro. Mamá bajó los brazos despacio. La pinza quedó a medias sujeta entre sus dedos. La vi procesar las palabras de Poppy y observé cómo algo, no sé si llamarlo instinto de madre o simplemente miedo, comenzaba a encenderse detrás de sus ojos. Se levantó, fue al pasillo, llamó a la puerta del baño. Willow. Golpeó más fuerte que Poppy, pero con menos certeza. Willow, abre. Nada. Papá apareció al fondo del pasillo con su taza de café, el ceño fruncido ante la escena. ¿Qué pasa? La puerta del baño está cerrada por dentro. La voz de mamá sonó extrañamente pequeña, como si las palabras le pesaran demasiado para salir bien formadas. Papá caminó hacia ella, llamó él también con los nudillos. Luego con la palma abierta. Ese golpe sordo y urgente que no admite ignorarse. Willow, abre esta puerta ahora mismo. El silencio del baño se extendió entre ellos como una cosa viva. Vi el momento exacto en que el miedo se instaló de verdad en el pecho de mi padre. No fue gradual, fue como una llave girando. Su mandíbula se tensó. Puso la taza en el suelo junto a la pared con un cuidado absurdo, como si necesitara ese segundo adicional para pensar. Luego se giró hacia Poppy. Ve a tu cuarto, cariño. ¿Pero papá? Ahora su tono no admitía réplica. Poppy retrocedió, pero no fue a su cuarto. Se quedó al final del pasillo, con sus ojos grandes y oscuros clavados en la puerta del baño, como si pudiera ver a través de ella con solo mirar con suficiente fuerza. Papá intentó forzar la cerradura con una tarjeta. No funcionó. Buscó en el cajón de la cocina y volvió con una moneda. La introdujo en la pequeña ranura de la cerradura del baño, esa que siempre había estado ahí y que yo nunca había pensado para qué servía realmente. La cerradura cedió con un chasquido. La puerta se abrió. El vapor que quedaba, ya frío, ya rancio, salió hacia el pasillo. Mamá entró primero, luego papá. Por un momento no dijeron nada. Desde donde yo estaba flotando en el umbral, vi sus espaldas tensarse al mismo tiempo. Esa clase de movimiento involuntario del cuerpo cuando recibe algo que la mente todavía se niega a procesar. Mamá se aferró al marco de la puerta. Llama al 112. Su voz ya no era la voz de mamá, era algo más delgado, más roto. Llama ahora. Papá ya tenía el teléfono en la mano. Escuché su voz, estable, extrañamente estable, como la de alguien que sabe que no puede permitirse desmoronarse todavía, dar la dirección, describir lo que veía con palabras que yo no quería oír pronunciadas sobre mi propio cuerpo. Una niña. 8 años, no sé cuánto tiempo lleva. Se le quebró la voz en esa última parte. Se aclaró la garganta. Dese prisa. Mamá se había arrodillado junto a la tina. Sus manos temblaban sobre el borde del agua oscura. Willow. Repitió mi nombre como si pudiera cambiarlo todo con decirlo lo suficientemente fuerte. Willow, Willow, Willow. No lloraba. Los ojos le brillaban secos y aterrados, porque a veces el miedo más profundo se lleva las lágrimas. Me acerqué a ella, me arrodillé a su lado. Quise decirle, aquí estoy, mamá. Estoy aquí. Pero mis palabras se disolvían en el aire frío sin llegar a ningún lado. ¡Poppy! La recordé de repente y me giré. La pequeña seguía al final del pasillo. Había avanzado unos pasos más, lo suficiente para ver la puerta del baño abierta, la espalda de su madre, el brazo de su padre moviéndose. Era demasiado pequeña para entender lo que estaba viendo, pero lo suficientemente grande para saber que algo en el mundo se había roto esta mañana. Me acerqué a ella, le puse las manos, mis manos invisibles, inútiles, a ambos lados de su pequeño rostro. Poppy. Ella parpadeó. Sus ojos se movieron ligeramente, como si hubiera sentido algo. Una corriente de aire, un cambio de temperatura. No tengas miedo. No sé si me escuchó. Creo que no, pero vi cómo su pequeño cuerpo se erguía un poco, como sus hombros se cuadraban con esa determinación tan suya, que ni siquiera la tristeza podía doblar del todo. Fue entonces cuando lo escuché, lejano al principio, luego más cercano, luego tan cercano que hacía vibrar las ventanas. El aullido de la sirena de la ambulancia cortando el aire de esa mañana ordinaria de martes, que de repente ya nunca volvería a ser ordinaria para nadie en esta casa. Y yo, flotando entre el umbral del baño y el pasillo, entre mi cuerpo y mi sombra, entre lo que fui y lo que podría seguir siendo, me hice la misma pregunta que llevaba horas persiguiéndome desde el momento en que el agua empezó a ponerse carmesí. Si me quedo sin sangre, por fin estaré bien. Los paramédicos llegaron en 4 minutos. Lo sé porque papá lo repitió después muchas veces, como si el número tuviera algún poder mágico. 4 minutos. Como si la rapidez pudiera borrar las horas que vinieron antes. Eran 2. Una mujer con el pelo recogido y manos que se movían con una calma que no era frialdad, sino otra cosa. Entrenamiento quizás, o esa clase de serenidad que uno construye para poder seguir haciendo el trabajo cuando el trabajo te rompe por dentro. Un hombre joven que apenas hablaba. Entraron al baño sin vacilar, sin el segundo de parálisis que habían tenido mis padres.
Me aparté para dejarlos pasar. Aunque no era necesario, nadie necesitaba apartarse para mí. La mujer sacó mi cuerpo de la tina con una eficiencia que me resultó extrañamente reconfortante. No era brusquedad, era respeto de otro tipo. El respeto de quien trata a un cuerpo como algo que todavía importa, que todavía tiene futuro. Me envolvieron en una manta plateada. El hombre joven comenzó a hablarme al oído mientras trabajaba, cosa que me sorprendió. ¿Por qué hablarle a alguien que no puede escuchar? Pero yo sí escuchaba. Vamos, pequeña, quédate con nosotros. Papá estaba en el umbral del baño con los puños apretados a los costados. Mamá seguía de rodillas en el suelo de azulejos y se había puesto a rezar en voz muy baja. Esas palabras que yo había escuchado toda mi vida. Las mismas que rezaba cuando yo tenía fiebre, cuando los médicos daban malas noticias, cuando el miedo era más grande que cualquier otra cosa. Adiós, suplicando por solo unos años más para mí. Las mismas palabras, como si el tiempo no hubiera pasado. Me detuve junto a ella. Entonces la vi. Poppy plantada en el pasillo con su pijama de ositos y el pelo revuelto del sueño. Nadie se había dado cuenta de que había desobedecido. Nadie se había dado cuenta de que seguía ahí mirando. Sus ojos encontraron mi cuerpo en la camilla plegable que los paramédicos habían desplegado con un movimiento experto, y algo en su pequeño rostro cambió. No fue llanto, no fue pánico, fue algo más parecido a una decisión. Se fue corriendo a su cuarto. La seguí. Poppy abrió el cajón de su mesita de noche y buscó entre sus cosas con la concentración de alguien que tiene muy claro lo que necesita. Sacó una pulsera. Una pulsera de hilo trenzado azul y blanco con una pequeña mariposa de plástico en el centro. La reconocí al instante. Era mía. Se la había dado el verano pasado en el hospital cuando ella vino a visitarme y se quedó dormida en la silla junto a mi cama. Le había desabrochado del brazo mientras dormía y se la había dejado en la mano doblada sobre su mejilla. Para que me recuerdes, le había escrito en una nota que ella guardó en su libro de cuentos. La había guardado todos estos meses. Poppy apretó la pulsera en su puño y volvió corriendo al pasillo. Los paramédicos ya estaban sacando la camilla. Ella se plantó delante de ellos con una valentía que me dejó sin el poco aliento que me quedaba. Esperen. Su voz era pequeña, pero no tembló. La paramédica se detuvo. Tienen que llevarla. Es mi pulsera de la suerte. Extendió el puño cerrado. Póngansela para que vuelva. El hombre joven la miró un segundo. Luego tomó la pulsera con cuidado y la ató alrededor de la muñeca de mi cuerpo sobre el vendaje. No dijo que no funcionaría. No dijo que era solo un hilo. Asintió muy serio como quien acepta un encargo importante. Se la cuidamos, dijo. Papá recogió a Poppy en brazos cuando la camilla pasó a su lado. La niña enterró la cabeza en su cuello y por fin comenzó a llorar. Un llanto silencioso que sacudía sus hombros en pequeñas olas. Papá también lloraba. Lo vi en el temblor de su mandíbula, en los ojos que miraban al techo para no derrumbarse del todo. Yo los abracé a los dos con mis brazos que no pesaban nada. Salieron de la casa. La puerta quedó abierta. El frío de la mañana entró por ella, moviendo levemente las páginas del libro que Poppy había dejado en el sofá la noche anterior. Me quedé un momento en el silencio repentino de la sala vacía. Sobre la mesa del comedor, el platito con el trozo de pastel de fresa seguía donde mamá lo había dejado. La fresa de encima, un poco torcida, intacta, nadie lo había comido. Y entonces el tiempo hizo algo extraño. Se dobló sobre sí mismo como una hoja de papel que alguien pliega con cuidado por la mitad. De repente, ya no estaba en la sala vacía, sino de vuelta en el baño la mañana anterior, viendo cómo mamá me lanzaba los frascos de pastillas y tomaba la mano de Poppy y daba un portazo. Y luego, más atrás, todavía en mi 5º cumpleaños, con las velas encendidas delante de mí y Poppy preguntando con su voz de entonces, tan pequeña, tan sincera, Willow, ¿te vas a morir mañana? No mañana, Poppy, pero quizás hoy. Y sin embargo, en la muñeca de mi cuerpo pálido, que se alejaba en una camilla atada con un nudo torpe y lleno de amor, había una pulsera de hilo azul y blanco con una mariposa de plástico en el centro y eso, por alguna razón que no sabría explicar, era suficiente para seguir. El hospital olía a desinfectante y luz fluorescente. Lo sé porque floté por sus pasillos durante lo que me parecieron horas, siguiendo el rastro de mi propio cuerpo hasta que las puertas de la sala de emergencias se cerraron de golpe y me dejaron del otro lado. Ahí estaban mis padres sentados en 2 sillas de plástico naranja con Poppy dormida entre ellos, la cabeza apoyada en el regazo de mamá. A su alrededor, la sala de espera continuaba su vida indiferente. Una anciana con una bolsa de hielo en el tobillo, un señor que tosía en intervalos exactos, una televisión muda en la esquina, transmitiendo un programa de cocina con colores demasiado brillantes para ese momento del día. Mis padres no se hablaban. No era el silencio de siempre. Ese silencio funcional de 2 personas que llevan tanto tiempo juntas que ya no necesitan las palabras para lo cotidiano, era otro tipo de silencio. El silencio de alguien que tiene demasiadas cosas que decir y no sabe todavía cuáles sobrevivirán al ser dichas en voz alta. Papá tenía los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha. No lloraba. Miraba el suelo como si en los azulejos blancos pudiera encontrar una instrucción, un manual, algo que le dijera qué se hace cuando el mundo que uno creyó tener se parte en 2 de golpe. Mamá, en cambio, tenía los ojos abiertos y fijos en las puertas cerradas de emergencias. Los dedos le acariciaban mecánicamente el pelo a Poppy. Ese movimiento automático de madre que continúa incluso cuando el resto del cuerpo se ha detenido. Entonces papá habló. Anoche llamó, ¿verdad? Mamá no respondió de inmediato. Sus dedos se detuvieron un momento sobre el pelo de Poppy. Sí. ¿Qué te dijo? Mamá cerró los ojos, que no se sentía bien, que estaba sangrando. Su voz era plana, quirúrgica.
como si al quitarle toda la emoción pudiera hacerla más manejable. Le dije que era una niña grande, que tenía que aprender a ser más considerada. Papá no dijo nada y colgué, añadió mamá. El señor que tosía en intervalos exactos tosió de nuevo. La anciana ajustó la bolsa de hielo en su tobillo. En la televisión muda, alguien levantaba un plato de comida y sonreía. El mundo seguía girando con una normalidad que me resultaba obscena. Yo también lo hice, dijo papá en voz muy baja. Antes, cuando llamó por la mañana, vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara. Tragó saliva. Tenía prisa. Quería llegar a tiempo al kinder de Poppy. Mamá abrió los ojos. Los giró hacia él por primera vez desde que habían llegado. ¿Cuántas veces?, preguntó. 2. Volvieron a callarse, pero era un silencio diferente al de antes. Tenía peso, ahora tenía forma. Me senté en el suelo frente a ellos, con las piernas cruzadas como cuando era pequeña, y me sentaba así en la alfombra de la sala a ver la televisión. Los miré, no con rencor, porque descubrí que el rencor es demasiado pesado para cargarlo cuando uno ya no tiene cuerpo donde guardarlo. Los miré como quien mira algo que ha intentado entender durante mucho tiempo, y de repente, en la quietud de un pasillo de hospital a las 8 de la mañana, empieza a ver los contornos con más claridad. Tenían miedo, lo habían tenido siempre. No miedo de mí, sino miedo por mí. Un miedo tan grande, tan aplastante, que en algún punto del camino había dejado de parecerse al amor y había empezado a parecerse a otra cosa. El agotamiento tiene esa trampa. Te va cambiando por dentro sin que te des cuenta, hasta que un día miras al espejo y no reconoces a la persona que solías ser. Mis padres no eran malas personas, eran personas rotas. Y la diferencia, entendí ahí sentada en ese suelo de hospital que mis pies ya no tocaban, importa muchísimo. Una médica salió por las puertas de emergencias con una tableta en la mano. Mis padres se pusieron de pie tan rápido que Poppy se despertó con un sobresalto y tardó un segundo en recordar dónde estaba. La médica era joven, con ojeras y el pelo sujeto hacia atrás. Esa clase de cansancio que se instala en el cuerpo de alguien que lleva demasiadas horas de turno, pero que todavía no ha perdido la capacidad de mirar a los ojos cuando da una noticia. ¿Son los padres de Willow? Sí. La voz de papá sonó como si la hubiera sacado de muy adentro. Soy la doctora Navarro. Willow está estabilizada. Hice una pausa, no por drama, sino porque sabía que esas palabras necesitan un segundo de espacio para aterrizar en el cuerpo de quien las recibe. Perdió mucha sangre. Llegó en un estado crítico. Ha necesitado transfusión y la tenemos conectada a varios monitores, pero respira sola. El sangrado está controlado. Mamá se llevó una mano a la boca. Papá no se movió. Tenía los ojos brillantes y la mandíbula apretada con esa fuerza que usan los hombres que aprendieron de niños que llorar en público es una forma de debilidad. Pero a mí me lo enseñó él mismo sin querer. Todas esas noches que creía que yo dormía y que yo escuchaba desde mi cuarto el sonido de alguien tratando de llorar en silencio y fracasando. ¿Va a estar bien?, preguntó mamá. Su voz era apenas un hilo. La doctora Navarro no mintió, pero tampoco prometió más de lo que podía. Hemos controlado la hemorragia. Lo que sigue es mantenerla estable y monitorizarla de cerca. Tiene un trastorno hemorrágico severo. Como ustedes saben, lo que complica la recuperación, pero llegó a tiempo. Miró a los dos alternando la vista entre uno y otro. Por muy poco, pero llegó a tiempo. Papá exhaló. Fue un sonido que no tiene nombre exacto. Una mezcla de alivio y de algo que duele más que el miedo porque viene después de él. Mamá no exhaló. Mamá se derrumbó hacia adelante y papá la sostuvo sin pensarlo, los brazos envolviéndola de manera automática. Ese músculo del amor que sobrevive incluso cuando el resto está deshecho. Poppy los miraba desde abajo con los ojos muy abiertos. «Willow, ¿está bien?», preguntó. Papá se agachó a su altura. «Va a estar bien, cariño». Le tembló la voz en la última sílaba. Entonces, la doctora Navarro hizo algo que no esperaba. Cerró la tableta, la puso bajo el brazo y miró a mis padres con una expresión que no era juicio, sino algo más cercano a la necesidad de decir algo difícil antes de que fuera demasiado tarde. Quiero pedirles que cuando Willow esté más estable, hablen con nuestra trabajadora social, no como obligación, sino como apoyo. Hizo una pausa corta. Una niña de 8 años con un trastorno hemorrágico sabe perfectamente lo que significa cortarse. Sabía el riesgo. Otra pausa. Cuando uno llega a ese punto, hay algo más pasando. Algo que no siempre es visible desde afuera. Mis padres no respondieron, pero los vi recibir esas palabras. Las vi entrar. La médica asintió una vez con suavidad y volvió a cruzar las puertas. El murmullo del hospital llenó el espacio que dejó atrás de sí. Mamá se separó de papá. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Recogió a Poppy en brazos y la apretó contra su pecho con una fuerza que la niña no protestó. Sobre el hombro de su madre, Poppy me buscó con los ojos por el pasillo, como había estado haciendo desde la mañana, como si supiera, sin saberlo del todo, que yo seguía ahí. Y yo seguía ahí. Me puse de pie, caminé, floté, me moví. No tengo la palabra exacta para lo que era. Hacia las puertas de emergencias me detuve frente a ellas. Al otro lado estaba mi cuerpo con una pulsera de hilo azul y blanco en la muñeca, y monitores midiendo cada latido con una precisión que mi propia vida nunca había tenido. Puse la mano sobre la puerta. Esta vez, cuando empujé, algo se dio. No sé cómo explicar lo que es volver. No hay una palabra en ningún idioma que lo contenga del todo. No es como despertar de un sueño. No es como encender una luz. Es más parecido a cuando estás en el agua muy fría durante demasiado tiempo
y alguien te saca y te envuelve en algo caliente y el calor no llega de golpe, sino poco a poco. Primero en la piel, luego en los dedos, luego en el centro del pecho, donde guardas las cosas que importan. Así volví. Primero sentí el peso de mi propio cuerpo, que no había echado de menos hasta ese momento porque uno no sabe que lo tiene hasta que lo pierde. Luego el sonido, el pitido constante del monitor cardíaco, marcando cada latido como una pequeña promesa renovada. Luego la luz blanca y dura de hospital. Y luego, antes que cualquier otra cosa, lo sentí en la muñeca. El hilo azul y blanco con una mariposa de plástico en el centro. Abrí los ojos. El techo era blanco y liso, y no tenía nada de particular. Pero lo miré durante un buen rato, porque era el techo más extraordinario que había visto en mi vida, por la única razón de que yo estaba viva para verlo. La doctora Navarro entró primero, revisó los monitores, me hizo seguir su dedo con los ojos, me preguntó si sabía mi nombre y qué día era. Le dije que era Willow y que no sabía qué día era. Y ella sonrió con esa sonrisa pequeña y cansada, de alguien que acaba de ganar una batalla que nadie va a celebrar en ningún periódico. Bienvenida, dijo solamente. Luego entró Poppy. No caminó. Entró en tromba con ese impulso de niña que tiene el cuerpo más rápido que el pensamiento, y se detuvo en seco justo antes de la cama porque alguien, papá, probablemente le había dicho con mucho cuidado que no me fuera a golpear. Se quedó parada a medio metro con las manos apretadas contra el pecho, los ojos brillantes y la barbilla temblando con el esfuerzo enorme de no llorar. Hola, dijo. Hola, dije yo. Mi voz sonó rara, ronca y pequeña, como una cosa que lleva mucho tiempo sin usarse. Entonces Poppy señaló mi muñeca. ¿Ves? Te la puse yo para que volvieras. Levanté el brazo despacio, miré la pulsera. Ya lo sé, dije. Y era verdad. Ella sonrió y fue la clase de sonrisa que parte y cura al mismo tiempo. De esas que te recuerdan, ¿por qué vale la pena el esfuerzo de quedarse? Mis padres entraron después. Papá se quedó cerca de la puerta como si necesitara tener la salida a mano, por si el peso de la habitación se volvía demasiado. Mamá se acercó a la cama, no habló de inmediato, se sentó en la silla junto a mí, y me miró durante un momento largo con esa clase de mirada que no busca nada, que no pide nada, que solamente ve. Luego me tomó la mano con cuidado, rodeando los dedos alrededor de los míos como si fueran algo frágil y valioso al mismo tiempo. Willow. Su voz era diferente. No sé si la diferencia era permanente o si era solo ese día, ese momento, esa habitación, pero era diferente. Lo siento. No añadió nada más y no hacía falta. Papá cruzó la habitación y puso la mano en mi hombro, torpe y suave, como alguien que sabe que el gesto llega tarde, pero lo hace igual porque es lo único que tiene. Yo no lloré. Había gastado todas mis lágrimas en un baño a oscuras la noche anterior y ahora estaba extrañamente serena, como el agua después de que pasa la tormenta. Tengo hambre, dije. Poppy soltó una carcajada tan inesperada que hasta mamá se sobresaltó. Luego mamá también se rió. Un sonido húmedo y roto que era mitad risa y mitad otra cosa. Papá exhaló y se pasó la mano por el pelo con ese gesto suyo de cuando no sabe qué hacer con lo que siente. «Pastel de fresa», dijo Poppy con autoridad. «Cuando salgas comemos pastel de fresa». El de encima tenía la fresa torcida, dije. «Ese lo tiré», dijo mamá en voz baja. «Te compraré uno nuevo con la fresa derecha». Hubo un silencio, pero era un silencio distinto a todos los que habían llenado nuestra casa durante años. No era el silencio del miedo, ni el del agotamiento, ni el de las cosas que no se dicen porque duelen demasiado. Era el silencio de 4 personas en una habitación pequeña que acaban de sobrevivir algo y todavía no saben exactamente qué van a construir con los pedazos, pero saben que van a construir algo. Eso descubrí. Es suficiente para empezar. Hoy tengo 16 años. El trastorno sigue ahí. No desapareció porque yo lo decidiera ni porque mis padres lo desearan con suficiente fuerza. Pero aprendí a vivir con él en lugar de esconderme de él. Y mis padres aprendieron que amar a alguien enfermo no significa protegerlo de todo, sino estar presente cuando más duele, especialmente entonces. Poppy tiene 14. Todavía guarda notas en su libro de cuentos. A veces, cuando el mundo se pone muy pesado, me miro la muñeca, ya no llevo la pulsera. Se deshilachó hace años, pero la marca que dejó el hilo, esa pequeña presión de algo atado con amor y con prisa por una niña de 5 años en el pasillo de una ambulancia, esa sí la recuerdo y pienso esto. No nos salva siempre lo grande, a veces nos salva lo más pequeño que existe. Una pulsera de hilo, un nudo torpe, alguien que dice, esperen, cuando todo el mundo sigue adelante. A veces basta con que una persona, solo una, decida que tú vales la pena de quedarse. Aquí en Michi Reddit tenemos más historias. Si te gustan estas historias, coméntalo y te daré un corazoncito.